Hola, buenas noches, bienvenidos a Secretos del Poder aquí en la pantalla de Canal C. Hemos recuperado al licenciado Alfredo Blanco. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, bien, contento de estar de nuevo en casa. Bueno, y sé que has estado buscando en el exterior algunas de las repercusiones, pero hoy la principal noticia, la principal foto es Javier Milei con Donald Trump. Y sí. Donald Trump, ¿qué dijo? Confío altamente en este argentino que le está devolviendo toda la confianza al pueblo. Sí, bueno, no dijo, le viene mal a No, y es más, dijo, vamos a respaldar económicamente a la Argentina y vamos a respaldar la reelección de Javier Milei. Digo, ¿cómo puede ser que la semana pasada muchos hablaban del helicóptero y ahora Argentina es un jet supersónico que parece no tener freno? Bueno, eso es como me dijeron la semana pasada cuando estaba en Santiago, en Chile. Alguien me dijo, bueno, dice, ustedes tienen un problema, es que cambian de opinión demasiado radicalmente la sociedad argentina. Y efectivamente, bueno, lo que sucede es que cuando apareció el primer mensaje del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, obviamente eso cambió las expectativas. En esto que todas las mañanas se habla, que es decir, cómo abrirá el mercado, y las cambió sustancialmente. Bueno, vamos a tener un programa realmente interesante con varios temas interesantes. El primero tiene que ver con números y finanzas de la Municipalidad de Córdoba. Sí, vamos a pedir que nos cuenten un poco cómo está la municipalidad, qué obligaciones tiene en el corto plazo, si no tiene problemas para cubrirlas. Bueno, las tiene y van a cubrir, te voy anticipando. Entonces te hago la nota a vos. No, bueno. Viene alguien más picante todavía que viene con la data de fondo, bueno, realmente conocido. Vamos a conocer entonces esos secretos. Vamos a conocer esos secretos. ¿Qué hay detrás de la baja cero de retenciones? El licenciado Gonzalo Augusto de la Bolsa de Cereales de Córdoba viene a comentarnos cómo se ha manejado todo esto que sorprendió a todos dejó con el pie cambiado. Sí, de hecho, importantes dirigentes ruralistas se enteraron cuando estaban en el aire en un canal de Buenos Aires. Sí, exactamente. Bueno, y la otra cuestión tiene que ver con un estudio interesante que ha hecho la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, que nos vuelve a devolver esa sensación de tanto malestar que nos generaba. El ajuste y en este caso cómo afecta a los jubilados. Sí, y alguna información de la que vamos a conocer realmente es dolorosa. Sí, realmente. No hay manera de tomarlo con ese criterio, ¿no? El dolor que nos provoca a todos una sociedad que ajusta, o un gobierno que ajusta, y una sociedad que mira atónita respecto a lo que está aconteciendo con eso. Secretos del poder que tiene esta presentación. Bueno, como decíamos recién, hay un tema vinculado a las finanzas municipales que nos interesa conocer de primera mano. Por eso le agradecemos al secretario de Administración Pública y Capital Humano de la Municipalidad, Sergio Lorenzati, que se haya llegado hasta el estudio. Muchísimas gracias por estos minutos, Sergio. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, la pregunta o digamos, la primera consideración, yo diría, de carácter general, sería ¿cómo están las cuentas municipales? Bueno, nosotros hemos venido trabajando para que el equilibrio fiscal que debe tener un municipio para poder funcionar normalmente sea muy cuidado, y se tomaron todas las medidas que hacían que la sostenibilidad fiscal se mantenga más allá de las turbulencias de la macroeconomía y de las necesidades de la microeconomía, digamos, de la economía real. Y en esto, como vos bien sabés, el municipio es el primer mostrador que tiene el vecino y no le podés esquivar a una respuesta
y no podés esquivarle tampoco a las obligaciones que son inherentes y propias del municipio. Alumbrado, barrido, limpieza, bacheo, control del tránsito, fiscalización del funcionamiento comercial, habilitaciones, esas funciones indelegables que por carta orgánica y por constitución provincial tenemos, son indelegables y hay que cumplirlas. Y al mismo tiempo, con la impronta que le da el intendente Pacerini, de una fuerte apuesta a la obra y del mejoramiento de los servicios. Aún así hemos mantenido ese equilibrio fiscal necesario para poder funcionar y también tener en cuenta las adversidades, ¿no?, que hemos pasado a través de todo este tiempo, sobre todo en el abandono del Estado Nacional en materia de reparto de recursos, básicamente en transporte, donde más se siente. De eso te quería hacer una pregunta. Durante muchos años, parte del sistema de transporte tenía el subsidio que estaba resuelto, yo diría a nivel nacional, discutido muchas veces. Eso en determinado momento desapareció. ¿Cuál es la situación hoy? Bien, el subsidio de transporte, recordarás que lo que Córdoba reclamaba es que haya más equidad con respecto al AMBA. Exactamente. Que se ponía todo allí. Cuando asume el presidente Milei, todos pensamos que iba a haber un poco más de justicia en eso, que el reparto iba a ser más equitativo, pero no fue así, todo lo contrario, es cero. O sea, ni un solo peso. Entonces eso fue un desafío para la gestión porque no estaba previsto con anterioridad esa medida. Así que hubo que tomar medidas nosotros, por un lado, para tratar de que el aumento de boleto no perjudique al ciudadano y por el otro lado tener un equilibrio para dotar de recursos al funcionamiento del servicio de transporte. Hoy por hoy estamos trabajando y lo venimos haciendo con bastante éxito, en pasar a un subsidio que venía a la oferta a la demanda, incorporar el programa SUBE y además continuar con lo que son las gratuidades que tiene provincia, que también es subsidio a la demanda, el boleto educativo, el adulto mayor, el boleto obrero. Eso se hace cargo la provincia. Eso es provincia, que en conjunto con SUBE más lo que pone el municipio permite que el funcionamiento del transporte pueda estar en condiciones, no como tal vez uno quisiera o es la voluntad del intendente, pero que ha mejorado mucho en un proceso también que está con un marco regulatorio que se está debatiendo en el Consejo Deliberante, porque ya ha vencido la concesión que había en su oportunidad. Por lo tanto, estamos encaminados con esos objetivos, a hacerlo con un manejo transparente mediante un fideicomiso que va a manejar este subsidio a la demanda más lo que pague el pasajero que no tiene subsidio, y que eso permita que el sistema de transporte tenga sus propios recursos y se maneje de manera transparente y eficiente. Si hoy nosotros vemos el precio del boleto, ¿qué porcentaje en realidad del costo que tiene el servicio está siendo cubierto por lo que paga el pasajero? Bien, hay una tarifa que sería la tarifa del pasajero, claro, y una tarifa técnica que sería, claro, el costo. Y yo te diría que está en un 70% y un 30% que lo está cubriendo el subsidio. Bueno, te vuelvo a las finanzas municipales. La municipalidad tiene determinado nivel de endeudamiento, que digamos de emisiones pasadas, y tiene ciertos vencimientos, ¿no? ¿Cómo está ese flujo de fondos? Creo que hay un vencimiento más o menos inminente. Ahora el 29 de este mes, cerquita en días, hay que abonar aproximadamente 23 millones de dólares, que al valor del dólar como está hoy, estamos hablando de casi 32.000 millones de pesos. Normalmente nosotros ya hemos abonado, porque esto es capital e intereses, sería la cuarta cuota. Hemos abonado 3. De un título. Son bonos emitidos en el 2016
con una reestructuración de los mismos, cuyos vencimientos forman parte de lo que estamos hablando y que finalizan en el 2027. Nosotros ya hemos abonado 3 cuotas, vamos a pagar la cuarta. Una vez que paguemos esta cuarta cuota, habremos abonado ya $100 millones, que en un contexto de dificultad extrema, como está transcurriendo hoy, es todo un esfuerzo de todos los cordobeses para que podamos cumplir con esas obligaciones. Y lo que vamos a hacer en este caso concreto, en esta cuota, por más que tenemos autorizado por el Ministerio de Economía de Nación la emisión de bonos y la emisión de letras, no vamos a utilizar esa herramienta, habida cuenta que la tasa que el mercado hoy tiene fijada, que es TAMAR más 5.5, que en algunos casos los bancos consideran insuficiente dado cómo está el mercado, pero muy alta. Exacto, pero implica casi un más del 50%, con lo que si nosotros salimos al mercado a pagar tasas del 50% anual cuando una inflación proyectada está en el 27, 28, evidentemente lo único que hacemos es perjudicar las finanzas del municipio y el funcionamiento. Por lo tanto, hemos tomado la decisión, el Intendente tomó la decisión, firme decisión, de hacerlo con recursos propios. Con lo que eso implica, es un esfuerzo enorme. Y ese esfuerzo enorme también lleva a tomar medidas para hacernos de estos recursos. Es decir, que yo te la graficaría en 3 medidas básicas. Una que tiene que ver con el control exhaustivo del gasto. Y cuando digo esto, digo priorizar lo realmente importante y que define el intendente para el funcionamiento del municipio. Continuidad de las obras que tienen financiamiento ya preestablecido con fondos específicos, con convenios con provincia. Una salida de pasividad anticipada para tratar de reducir el impacto que tiene la masa salarial sobre el presupuesto. ¿En cuánto está eso ahora? Nosotros estamos alrededor el primer trimestre cerramos en un 38 del total presupuestario. Estimamos que con el pago del medio aguinaldo debemos estar en un 41 y en eso lo mantenemos. Históricamente hubo épocas que estuvo arriba del 50. Del 62. Claro. Hubo época en el 72, hubo una reducción con el gobierno de Martín Yarlora. Nosotros continuamos con eso y mantener también el superávit operativo, que en el primer trimestre fue de 1,7. Nosotros estimamos que en el segundo trimestre vamos a estar ahí de tener un poquito de superávit, porque también tenés que tener en cuenta que cuando nosotros emitimos deuda para pagar las otras cuotas, evidentemente los intereses que implican esa toma de deuda te impactan en el gasto corriente, claro, y eso te va reduciendo un poco el resultado operativo. Pero de todas maneras, nosotros estamos trabajando para que tengamos superávit también allí, superávit operativo, y vamos a pagar esa cuota con recursos propios. Y te decía, 3 medidas hemos tomado. Sí. Primero, el gasto, control exhaustivo de gasto. Segundo, los ingresos. Se ha lanzado un programa de facilidades fiscales para poder acceder a aquellos que no han podido pagar en su oportunidad las tasas, multas y todos los tributos que son competencia propia de los recursos propios del municipio, lo pueden hacer hasta en 18 cuotas con deuda vencida el 31 de julio. Esa posibilidad está vigente a partir de hoy en el portal de los recursos tributarios municipales, RTM, y también está en tratativa del Consejo Deliberante una ley de promoción industrial para promover actividades que tengan que ver con inversiones referidas a turismo, a salud, a desarrollo urbano y a microempresas para lograr inversiones y que esa inversión genere una virtuosidad para poder recaudar más. Está en tratamiento en el Consejo, es una muy buena ordenanza que tiene que ver con la idea que tiene el intendente de promover inversiones productivas que generen trabajo y que generen virtuosidad económica. Y desarrollo local, obviamente, ¿no? Y la continuidad de la obra pública,
vuelvo a decir, con financiamiento ya preestablecido, con unos fondos específicos o con convenios con provincias. Eso hace en general el programa que estamos llevando adelante y estamos muy atentos a las turbulencias del mercado para ver si esa turbulencia va bajando y estamos más tranquilos y después salir al mercado y ver cómo recomponemos. Mencionaste recién lo de convenio para alguna obra con la provincia. Bueno, la relación del gobierno municipal con el gobierno provincial obviamente es muy buena. Para esta obligación que tienen por delante, ¿han pensado que ante alguna dificultad puedan acudir a que la provincia los acompañe o les ayude? Nosotros somos conscientes de que el municipio de Córdoba es el más importante de la provincia, pero también somos conscientes que la provincia tiene 427 municipios y comunas que tiene que atender, o sea que es nuestra responsabilidad tener un manejo ordenado de las cuentas públicas y lo tenemos y por supuesto que siempre está esa posibilidad, el buen diálogo que tenemos y lo importante sí en obra pública yo quiero destacar que se están haciendo 800 cuadras de pavimento, pero con una cuestión que es más importante aún, que viene con obras de saneamiento, porque antes del pavimento es cloaca. Entonces, cloaca y pavimento de 800 cuadras que se está haciendo en conjunto para la ciudad y eso va a permitir también que los barrios que no tienen hoy pavimento lo tengan y tengan la posibilidad de tener cloacas que hacia la salud pública y hacia obras de infraestructura básica, que creo que es el dato fundamental. Se continúa con la boulevarización, en el caso, por ejemplo, de Sagrada Familia, todos pueden ver la obra que ha quedado muy buena y que al mismo tiempo es un desagüe que había negamientos históricos allí y que con esta obra se ha solucionado y que en un contexto adverso que tiene hoy la economía para los municipios creo que es importante destacarlo porque es un esfuerzo mayúsculo que están haciendo todos los cordobeses. Bueno, en primer lugar te agradezco muchísimo porque sé que cuando uno está en la municipalidad entra a la mañana y sale a la noche. Pero te agradezco mucho que hayas estado aquí, pero además te comprometo porque te vamos a volver a invitar de acá no mucho tiempo para que hablemos un poco sobre el presupuesto que estarán remitiendo al Consejo Deliberante para 2026 y ver, digamos, cómo están viendo esa situación. Muchísimas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo y vamos a estar a disposición, por supuesto. Muy bien. Vamos a ir ahora entonces a un breve corte y enseguida continuamos con los siguientes invitados. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Cuanto más rápido manejes, vas a tener menos tiempo para frenar y evitar un choque fatal. Aquí vemos a 2 motociclistas en una vía. El azul respeta los límites de velocidad y el rojo los excede. Tienen las mismas motos y conducen en las mismas condiciones. Solo los diferencia la velocidad a la que manejan. Un cambio repentino en la vía y 10 kilómetros de diferencia en la velocidad se convierten en una cuestión de vida o muerte. Respetá los límites de velocidad. Baja un cambio. Córdoba Capital.
Este invierno podés ser vos, sin tiritar y sin tirar vapor por la boca. Calentá tu casa utilizando la energía en forma inteligente, ventilándola a lo justo. 10 minutos al día es suficiente. Subí las persianas en horas de sol para que entre el calor y bajalas de noche para que no se escape. Coloca burletes para que no entre aire frío. Y lo más importante, prende caloventores, estufas eléctricas y aires en modo calor solo en los ambientes que estés utilizando. Este invierno podés ser vos utilizando responsablemente la electricidad. EPEC, la energía de Córdoba. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad también es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Claro, con la agujereadora estábamos justamente con esto de la construcción la parrilla, del asador. Y uno agujereaba, uno que había comprado unos bloques que tenía y bueno, pasaba rapidísimo. Pero me tocó hacer unos agujeros en los bloques de horizonte y dije, wow, qué diferencia que hay. ¿Qué diferencia? El material es pero buenísimo. Dije, y siempre lo uso cuando me dicen, pero ¿qué tal? Mira, le digo, te digo una cosa, hacer un agujero en un bloque de horizonte no es lo mismo que hacer un agujero en un bloque cualquier otro. La diferencia, la resistencia, la construcción que tiene es muy, muy buena. Y eso es lo que mantiene la casa en pie, ¿no? Más allá de las columnas, los bloques. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Fabicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Fabicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Seguimos en Secretos del Poder. Antes de presentar a nuestro próximo invitado, quiero hacer una invitación
el workshop sobre importaciones y licencias no automáticas sobre la producción, que se va a concretar mañana miércoles a las 14:30 en Ciencias Económicas de la UNC. Importaciones como canal de transmisión del impacto de licencias no automáticas sobre la producción, en el que se enfocarán en el caso argentino. En ese workshop van a presentar sus trabajos Marcelo Florenza y Pedro Moncars y las investigadoras María Cecilia Ganame e Iliana Yalile. Esto puede ser en formato híbrido. Podés consultar más detalles en la página de la Facultad de Ciencias Económicas. Ahora sí presentamos al licenciado Gonzalo Augusto. Es economista jefe de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Gonzalo, ¿cómo te va? Bienvenido y buenas noches. Hola, buenas noches, Julio, ¿cómo están? Bueno, vamos a compartir el diálogo con Alfredo Blanco. La primera impresión, me imagino que habrá sido de sorpresa cuando el gobierno, o cuando Adorni publicó ese famoso tuit en donde decía que las retenciones se bajaban a cero. Bueno, tal como decís, Julio, la noticia nos tomó totalmente por sorpresa. Eso en conjunto también con las declaraciones que hizo el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, ese combo que se dio de la mañana, la verdad que después se tradujo en los mercados, que fue que lo vimos con una baja pronunciada del tipo de cambio. Pero en lo que respecta al sector agropecuario, fue una noticia totalmente sorpresiva. Obviamente está tenida de una cuestión oportunista para hacerse de los dólares, y más como está planteada, de que es hasta el 31 de octubre o hasta que se junten 7.000 millones de dólares. Entonces esto es para traer calma al mercado de cambios, por lo menos hasta llegar a las elecciones. Así que fue bastante sorpresivo. Mencionaste hasta la fecha o 7.000 millones de dólares. ¿Cuál es tu impresión? Porque se manejan números y dice, bueno, debe haber unos 10.000 millones, unos 12.000 millones. ¿Cuál es tu impresión de si rápidamente se va a cubrir el cupo o no, digamos? Bueno, yo creo que hay una cuestión de incentivos, de que tal como está planteado, de los 7.000 millones de dólares va a hacer que muchos se adelanten a vender y que se cumple incluso antes del 31 de octubre. O sea, creo que por eso va a ser medianamente rápido. Y por otro lado, cuando uno venía viendo la comercialización, por ejemplo, lo que es soja, se venía vendiendo por encima del promedio. Sí. En el mercado local veníamos con buenos precios, la verdad que estamos en el 61%, cuando lo normal es el 55-56%. Así que, pero todavía queda soja por vender. Uno cuando ve los números en general, hay aproximadamente unas 24 millones de toneladas de soja por entregar, y también entregadas y por fijar precio, que estamos hablando de aproximadamente entre unos 9.500 y unos 10.000 millones de dólares, solamente el complejo sojero, que en realidad la medida estuvo más, si bien abarca todos los granos. Está pensado en la soja. Está pensado en la soja porque es la que tenía la alícuota más alta, claro. La soja un 26%, los subproductos 24,5%, y cuando uno ve lo que pasa, por ejemplo, con maíz y trigo, que tenían el 9,5%, el maíz ya la semana pasada se venía pagando incluso por encima de su paridad. Es decir, que estaba pagándose como si no tuviera retenciones. Claro. Por lo tanto, cuando uno ve el efecto, en maíz prácticamente no impactó, incluso su precio cayó, y en trigo se mantuvo. Lo que se aumentó mucho fue la soja. Ahora, ¿quiere decir entonces que si esto en algún momento lo hizo Sergio Massa, cuando estaban con el famoso plan Platita, y lo hace ahora Javier Milei, se pueden bajar las retenciones a cero? ¿O esto tiene consecuencias graves para el resto de la producción, que se vale en una de esas de la cuestión de los granos, y que en todo caso también tiene consecuencias como costo fiscal para el país? Bueno, ahí hay algo que es diferente a lo que pasó con Massa, que él estableció un tipo de cambio diferencial para la exportación de algunos granos. Acá se eliminaron los derechos de exportación para los granos, lo cual es una cuestión de menores impuestos, y se trasladó directamente a mejores precios. Obviamente esto tiene un costo fiscal, pero acá hay una cuestión de, y Alfredo lo puede contar como economista, el trade-off, ¿sí? Que a veces uno para lograr cierto objetivo tiene que resignar otros, y en este caso el gobierno nacional está priorizando la calma cambiaria. Y hacerse, o que haya más cuestión de dólares. Y también que esta parte que resigna de recursos fiscales, hoy ya lo estamos viendo que lo está ganando a través del mercado futuros con la baja del precio del tipo de cambio. Y también que cuando se cumplen los 7.000 millones de dólares, lo más probable es que los derechos de exportación vuelvan al nivel previo que tenían, porque son parte importante del superávit fiscal y el gobierno no lo va a resignar a eso.
si viene una medida que, como decimos, es oportunista y que genera también muchas distorsiones en el mercado, creemos que el gobierno nacional lo tiene como meta a bajar los derechos de exportación, que eso es la clave. Lo ideal sería que los derechos de exportación bajen de una vez y para siempre, o que haya un esquema de baja gradual, pero que su objetivo sea la eliminación. Te hago la siguiente pregunta, pensando en lo que decías, que bueno, la medida fue tomada porque había tanta volatilidad cambiaria que dije, bueno, ¿de dónde puedo sacar dólares? Ahora, el hecho de que la reducción de las retenciones, en este caso bajarlas a cero durante este periodo, se adopte así, ¿no contribuye también a generar incertidumbre sobre la política para el sector? Bueno, yo creo que eso es clave, Alfredo, y cuando a veces me preguntan qué generan estas políticas, bueno, que el productor cuando coseche soja tenga incentivos a no venderla, porque después va a aparecer o un dólar soja, o una baja temporal de los derechos de exportación, o un tipo de cambio especial. Entonces, si no tenemos una política clara de acá en adelante para el sector, para el país en particular, se genera este efecto no deseado, que es que se retenga la mercadería o que se pague lo justo y lo necesario, y que el otro lo guarde a la espera de algún tipo de estas medidas que pueda obtener un diferencial, ¿sí? Entonces, por eso me parece clave que haya un programa de reducción de retenciones, porque hoy lo que se genera es un aumento del flujo de dólares, pero no estamos cambiando los stocks a futuro a través de que con menores retenciones el productor va a invertir más en tecnología, en riego, en un montón de cosas que van a hacer crecer la producción en el futuro. Así que si no hay una política clara en el mediano plazo, y la verdad que son cuestiones que no van atrás de fondo y que generan aumentos productivos en el futuro. Volvamos al corto plazo. Digamos, yo miro mi silo y digo, bueno, voy a vender todo lo que pueda porque obviamente la diferencia es significativa, digamos, de no tener la retención. Ahora, el que finalmente recibe los pesos que va a recibir el productor, porque bueno, el exportador le va a comprar la soja, le va a pagar un precio pensado sin retenciones. Con esos pesos, ¿no va a ir a comprar dólares? Yo creo que en parte puede llegar a ir a comprar dólares, pero que también en otra parte se puede comprar o cambiar una camioneta o comprar una propiedad. O sea, yo creo que hay una posibilidad para eso, más cuando estamos en un momento donde las variaciones del tipo de cambio no se están trasladando de manera directa a los bienes. Entonces hoy te permite aprovechar esa ganancia, ese diferencial que tenés y poder invertirlo o también prepararte para la próxima campaña. Pensemos que hoy el productor ya tiene definido lo que es la siembra de soja, maíz, se puede también hacerse de insumos porque generalmente el productor lo compara los precios de los insumos con los de los granos, entonces hoy tenés una mejora en tu poder de compra muy importante de la soja, entonces te podés permitir aprovechar esa oportunidad. Adelantar la compra de los insumos. Adelantar la compra de insumos. Me queda lo último. Bueno, hoy el gobierno decide adelantar o invita a la gente a adelantar esa liquidación, que es soja que más adelante no va a tener. ¿Ahí puede llegar a generarse algún tipo de inconveniente o ya va a tener la campaña de cultivos de invierno donde el trigo viene realmente muy bien? Bueno, el trigo, como decís, viene muy bien, por lo menos acá incluso en Córdoba se espera una producción de más de 20 millones de toneladas a nivel nacional. Ahí vas a tener un flujo de dólares. Y yo creo que es hasta pasar las elecciones lo que necesitaba del campo, porque yo creo que ya ahora, después con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, que está totalmente apoyando a Milei, y recién antes de entrar acá veíamos que el Banco Mundial también se compromete 4.000 millones de dólares a aportar. Entonces creo que esta fue una medida de salvoconducto hasta las elecciones y que después los dólares pueden llegar a venir de otro lado, y también una vaca muerta que te está aportando dólares sin tanta estacionalidad como el campo, que todavía le falta mucho a vaca muerta para igualar al campo, pero que yo creo que cuando lleguemos a ese punto va a ser una situación diferente para el país, porque vamos a tener dólares que no van a depender o que no van a entrar en una parte del año principalmente. Si es que no le pide una parte de vaca muerta a Milei, ¿no? Como dicen algunos detractores del presidente argentino. ¿Te queda lo último, Alfredo? No, simplemente esto que está mencionando.
Yo creo que, digamos, cuando se conoció el comunicado del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, ya casi no hacía falta bajar las retenciones a 0%, pero la gente de la bolsa se enojaría. Bueno, por lo menos fue un gesto del gobierno para tratar de generar lo propio con la herramienta que tenía, ¿no? Sí, yo creo que se atacó por doble frente, fue una señal contundente. Ayer no se vendió tanta soja y eso fue suficiente junto con el anuncio para hacer caer el tipo de cambio. Pero yo creo que tiene que ser una política... hoy se agradece, pero que hay que pensarlo a futuro, que pueda ser algo sostenible, que se terminen eliminando los derechos de exportación, porque como ya sabemos son impuestos distorsivos que atentan contra la inversión, y bueno, que ese creo que tiene que ser el principal objetivo, e igualar los países como nuestros vecinos, como Uruguay, Paraguay, Brasil, que no tienen derecho de exportación. No hace falta irse a Estados Unidos para verlo, sino a nuestros vecinos que pueden producir y sin... tener tantos problemas como los que nos generamos acá. Gonzalo, muchas gracias, muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, ya seguimos en Secretos del Poder. No te vayas, viene un estudio realmente muy interesante elaborado por la Defensoría del Pueblo. Ya seguimos. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Cuanto más rápido manejes, vas a tener menos tiempo para frenar y evitar un choque fatal. Aquí vemos a dos motociclistas en una vía. El azul respeta los límites de velocidad y el rojo los excede. Tienen las mismas motos y conducen en las mismas condiciones. Solo los diferencia la velocidad a la que manejan. Un cambio repentino en la vía y 10 kilómetros de diferencia en la velocidad se convierten en una cuestión de vida o muerte. Respetá los límites de velocidad. Bajá un cambio. Córdoba Capital. Este invierno podés ser vos, sin tiritar y sin tirar vapor por la boca. Calentá tu casa utilizando la energía en forma inteligente, ventilándola a lo justo. 10 minutos al día es suficiente. Subí las persianas en horas de sol para que entre el calor y bajalas de noche para que no se escape. Coloca burletes para que no entre aire frío. Y lo más importante, prende caloventores, estufas eléctricas y aires en modo calor solo en los ambientes que estés utilizando. Este invierno podés ser vos utilizando responsablemente la electricidad. EPEC, la energía de Córdoba. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la institución que regula el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Estar matriculado es un requisito obligatorio para ejercer. La matrícula habilita, respalda y conecta. Además, con ella, accedes a asesoramiento profesional, formación continua, herramientas digitales, servicios de salud y mucho más. Ejercer con responsabilidad también es hacerlo con el respaldo de una institución que te acompaña. Matriculate en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es tu mejor decisión profesional. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. Prestigiosa, inclusiva, precursora,
innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Claro, con la agujereadora estábamos justamente con esto de la construcción la parrilla, del asador. Y uno agujereaba, uno que había comprado unos bloques que tenía y bueno, pasaba rapidísimo. Pero me tocó hacer unos agujeros en los bloques de horizonte y dije, wow, qué diferencia que hay. Qué diferencia. El material es pero buenísimo. Dije, y siempre lo uso cuando me dicen, pero ¿qué tal? Dicen, mira, le digo, te digo una cosa, hacer un agujero en un bloque de horizonte no es lo mismo que hacer un agujero en un bloque cualquier otro. La diferencia, la resistencia, la construcción que tiene es muy, muy buena. Y eso es lo que mantiene la casa en pie, ¿no? Más allá de las columnas, los bloques. Horizonte, los pies sobre la tierra. Parabrisas Favicur, la vida más segura. Cristales calidad original, stock permanente y distribución a todo el país. Servicios integrales para la gestión total del siniestro. Favicur, más de 50 años fabricando calidad y seguridad. Milénica Insignia. Conocés el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Seguimos en Secretos del Poder. Antes de pasar al próximo tema, queremos saludar al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba, que está cumpliendo 77 años. Una actividad de sumo compromiso caminando al lado del profesional. Desde la organización invitan a cada uno de los graduados, los recientemente graduados también, a que se sumen a esta organización que brinda, por supuesto, todo el respaldo para el profesional de las ciencias económicas. Así que saludamos al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba. Ahora sí, vamos a hablar de un estudio que, la verdad, conmueve por donde se lo mire. La Defensoría del Pueblo, a través del INEDEP, ha relevado la manera en que llegan a fin de mes, o mejor dicho, que no llegan a fin de mes, los jubilados y pasivos de la provincia de Córdoba. Franco Jular está con nosotros para hablarnos del tema. Franco, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, comandante? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Franco? Bueno, nos impactamos todos con este estudio. Ustedes ya habían hecho uno que en cierta medida marcaba un poco el ingreso que tenía la clase pasiva y ya en cierta forma nos permitía asomarnos a una realidad muy cruda, ¿no? Sí, nosotros habíamos hecho una previa en abril que nos indicaba que los jubilados que cobran la mínima necesitaban un 25% más para cubrir, como yo digo siempre, un básico, una canasta básica. Porque lo que nosotros hacemos en la Defensoría es modelar esta canasta, pero son básicas. Sí. Digo, de ahí es siempre para arriba. Bueno, y este relevamiento que hemos hecho nos dice que el 50% de este universo relevado, que son mayores de 65 años en la provincia de Córdoba, no llega a fin de mes y hay otro 40% que dice que llega con lo justo. Profundizando eso, hay un 90%, o sea, hay 9 de cada 10 jubilados
en la provincia de Córdoba que el último año ha tenido que reducir consumos, y lo más preocupante y lo más alarmante es que un 35% reconoce que la reducción ha sido vía alimentos. Entonces, bueno, nosotros tenemos a diario la mesa de atención al ciudadano en la Defensoría, y en los diálogos uno a uno esto se verifica. Tomar la medicación salteada, no tomar los remedios, porque este mismo estudio indica que hay un 50% de la población que tiene hipertensión arterial, artrosis, más en el caso de las mujeres, diabetes, más en el caso de los varones. Entonces, no tomar la medicación, comer menos proteína, tener una dieta menos indicada, o digamos una dieta que tenga menos proteína, también te expone a una menor calidad de vida. Y después hay otra cuestión alarmante, sabiendo que no todos los jubilados tienen vivienda propia. Si vos alquilás, o sea, si vos tenés más de 65 años, sos jubilado y alquilás, bueno, ese sector está por encima del 80% en niveles de pobreza. Porque bueno, es lógico, si vos tomás los 390.000 pesos de una jubilación mínima, ¿dónde alquila y qué alquila una persona que vive de una jubilación mínima? Claro. ¿El estudio está hecho sobre el universo de los que perciben mínima? No, está hecho con todos los mayores de 65 años que cobran algún beneficio jubilatorio. Esto incluye a Alfredo, incluye los jubilados provinciales. Ajá, porque el jubilado provincial tiene una... Claro, tiene un haber medio superior, por eso la mediana da 390.000 pesos. Pero bueno, la gran proporción son jubilados nacionales. Y lo último, digo en esto, que es una cuestión aspiracional y que es tal vez lo más jodido, y lo asociamos también con el mensaje de elevación del presupuesto este año. El 50% de los encuestados dice que no va a estar mejor el próximo año calendario. O sea, no hay expectativas de una mejora. Y si vemos el presupuesto nacional, que tiene 10% de inflación estipulada, dice el presidente que les va a dar 5 puntos por encima de la inflación, que es el 15%. Y las consultoras privadas estiman entre un 20 y un 25. 18 dice el REM, 17,5. Estamos, seguimos con una licuación de los ingresos de estos sectores. Sí, complicado. Ahora, más allá de estos números fríos, decías recién, ustedes tienen un contacto directo con el jubilado y pensionado cordobés, que me imagino debe contar historias dramáticas acerca de lo que significa en la práctica vivir de esa forma todos los días, ¿no? Es así. Por supuesto. Hemos tenido distintos zarandeos estos últimos 2 años. Los subsidios a la energía eléctrica, los subsidios al agua potable, la exención de rentas, que son trámites que se han convertido en trámites no automáticos por ahí por los cambios de gestión, y eso obliga a una gestión administrativa que valide esos subsidios, esos descuentos. Entonces, bueno, nosotros tenemos un caudal permanente en la Defensoría que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la quita de medicamentos del PAMI. Este informe también señala una cosa que hoy es una realidad, pero para adelante no sé qué va a pasar con eso. Hay casi cobertura universal de salud. Entre el PAMI, entre el APROS, es una población que está sujeta o tiene alguna cobertura de salud. Bueno, hay que ver para adelante si ese sistema se estresa. Si vos le quitas beneficios a los jubilados desde ese sistema, si vos le sacas remedio, le recortas prestaciones. En el interior también está la cuestión de que han ido disminuyendo los prestadores. Claro. Eso también genera un problema en cuanto a la accesibilidad. Bueno, todas esas cosas son capa sobre capa que van acumulando y van deteriorando la calidad de vida de los jubilados. Ustedes en la Defensoría, porque algunos de los trámites para permanecer con algún beneficio, a algunos sectores se le hace difícil hacerlo, ¿no? Porque es online, porque tienen alguna, o no, digamos, no saben hacerlo adecuadamente. ¿Ustedes tienen allí la posibilidad de que vaya, supongamos, un jubilado y dice, tengo un problema que tengo que hacer tal cosa para el ANSES y no sé, y ustedes tienen posibilidad de ayudarle? Sí, de hecho es lo que más hacemos, es achicar la brecha digital. Exactamente. Con una población que no es nativa digital, de 8 a 18, en Dianfunes 352, tenemos nuestra área de atención al ciudadano, donde atendemos muchos de estos trámites, y además tenemos a Alfredo un despliegue territorial, donde llevamos el área de atención al ciudadano a los barrios. Eso lo hacemos en conjunto con la Municipalidad de Córdoba,
y la verdad que uno comprueba lo que uno supone, que hay mucha gente que no viene al centro. Claro. ¿Van Entonces, a los CPC? Vamos a los CPC, vamos a algún centro vecinal donde nos den algún soporte de infraestructura mínimo, y la verdad que ahí uno se da cuenta de que hace falta arrimar por ahí las instituciones a los barrios. Ya venir al centro es una cosa compleja. Pero es que además, para un jubilado, imagínate el costo también de un colectivo, de un Uber, realmente se hace como muy complicado. El último mensaje para quienes están tomando la Defensoría del Pueblo a través de este tipo de permanentes consultas, algunas capacitaciones que ustedes brindan para aquellos jubilados, como decía Alfredo recién, que lamentablemente no tienen a veces acceso a alguien que le pueda hacer los trámites. Un último mensaje para ellos para que se puedan acercar a la institución. Sí, tenemos un programa que se llama Clic a Clic, que lo estamos implementando para las personas mayores. Por supuesto, siempre hay exceso de demanda. Digo, para bien de los ciudadanos, tal vez no tan para bien de la institución, que siempre tiene recursos acotados, pero estamos con ese compromiso en la página del Defensor del Pueblo, googlean Defensor del Pueblo Córdoba, ahí pueden encontrar estas cosas, y como les decía, de 8 a 18, en Dian Funes 352, los pueden atender, y sobre todo siempre nosotros decimos algo que hay que evitar de decir, en esta idea de que la institución, por no tener legitimación procesal, por algunos pecados originales en la Constitución, nosotros nos hemos propuesto evitar de decir que no tenemos competencia. Nos confunden con defensa del consumidor, todavía la ciudadanía no entiende bien cuál es la diferencia entre Defensoría del Pueblo y defensa del consumidor. Bueno, la idea es que el ciudadano que ingrese a la mesa de atención al ciudadano lo podamos atender, lo podamos derivar. En ese sentido, el ERCEP fue creado después de la Defensoría, entonces ahí hay una convivencia en competencias. Bueno, con la gente del ERCEP también venimos trabajando mancomunadamente, con la idea, les repito, de que el tema que llegue a la Defensoría lo orientemos al ciudadano para dónde disparar, hablando mal y pronto. Franco, muchísimas gracias. Muy Gracias a amable. ustedes. Gracias, Nos Franco. vamos a la pausa, ya llega la editorial de Alfredo Blanco aquí el programa, no se vaya. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante, y se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos, hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizantes para nuestro flamante espacio verde. Bueno, vamos a nuestro comentario de la semana. La semana pasada habíamos dicho que hoy íbamos a hablar del presupuesto, el presupuesto que elevó el Poder Ejecutivo al Parlamento, pero bueno, como es Argentina, hay noticias que van ganando mucho más espacio. O sea que hoy vamos a hablar un poco del presupuesto, pero vamos a comenzar con lo que es la noticia de hoy, que es la reunión que ha tenido el presidente Milei con el presidente Trump. La idea, aquí lo tengo a mi espalda, esta idea de ir a visitarlo al presidente Trump, en realidad coincidió con la reunión de Naciones Unidas, estuvo en la Organización de Naciones Unidas, después hicieron esta reunión. ¿Por qué esto era importante? Bueno, básicamente, porque bueno, allí se están estrechando la mano, pero en realidad lo que estamos haciendo desde Argentina es intentar que Estados Unidos nos dé una mano.
ante la volatilidad cambiaria. Nosotros dijimos muchas veces que había problema con el tipo de cambio. Algunos me criticaron porque yo decía el programa no logra acumular reservas internacionales y esto nos va a llevar a un problema. Bueno, más allá de las declaraciones del ministro Caputo, recuerdan aquel, si lo ves barato, compra campeón y todo lo demás, en los hechos empezó a haber una inestabilidad cambiaria muy marcada y el gobierno entonces acude ¿a qué? A la posibilidad de que una mano de Estados Unidos nos acerque algunos dólares, ¿no? La imagen siguiente muestra este intento de que desde Estados Unidos nos acerquen algunos dólares. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió en realidad? Se tomaron varias medidas. Recién hablamos con el economista de la Bolsa de Cereales que se bajaron las retenciones a cero durante un periodo de tiempo o hasta que cubra 7.000 millones de dólares de exportaciones. Y yo decía en broma, quizás, bueno, a partir del comunicado del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, casi ni hacía falta ya bajar las retenciones para estabilizar el mercado cambiario. Miren, el comunicado que lo puso en la red X, el secretario del Tesoro, es el que le vamos a mostrar ahora. En realidad, ese comunicado tenía 4 partes. Este es el secretario del Tesoro. Yo diría que hasta el viernes no era tan conocido en la Argentina por el gran público. Hoy se ha hecho famoso Scott Bessent. ¿Qué es lo que dijo él? A primera hora del lunes, uno diría un rato antes que abrieran los mercados, dijo lo que está en la placa siguiente. Él puso, el primero decía que Argentina es un aliado importante, sistémico, en América Latina, de los Estados Unidos, y que el Tesoro está listo para hacer lo que sea necesario dentro de su mandato de apoyar a la Argentina. Y luego hay 3 tuits más. Yo acá he puesto solo uno porque me parece que ahí está lo más importante. ¿Qué es lo que dice el secretario del Tesoro? ¿Cómo puede ayudar? Dice, bueno, estas opciones, las opciones para ayudar, ¿no es cierto?, pueden incluir, pero no están limitadas solamente a esto, a este tipo de operaciones. O una línea de swap, como el swap que tenemos con los chinos, o la compra directa de moneda, o la compra de parte de Estados Unidos de títulos de la deuda del gobierno argentino nominados en moneda extranjera. Eso lo compraría a partir de usar un fondo, que es un fondo de estabilización cambiaria del Tesoro de los Estados Unidos. Yo digo esto, en realidad, a partir de que se conoció eso, cualquiera de los operadores del mercado cambiario, obviamente, no iba a seguir pensando que el dólar aumentaba. Porque miren, una cosa es correrlo al ministro de Economía, Caputo, por más que él sabe mucho de mesas de dinero, pero una cosa es correrlo a él y otra cosa es correr al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el país, la economía más grande del mundo todavía, muy cerca con China, pero la economía más grande del mundo. Y una cosa es pensar qué poder de fuego tiene Caputo o el Banco Central de la Argentina y otro el poder de fuego que tiene el Tesoro de los Estados Unidos. Eso ha sacado de eje una discusión que yo creo que es importante y que la mencionamos el martes pasado. Digo, para cerrar con esto, en realidad esto le da cierta tranquilidad al gobierno que, como dijimos, tiene en su foco nada más que las elecciones. Entonces esto le permite llegar con cierta tranquilidad cambiaria. Pero vamos al proyecto de presupuesto. Miren, esto que está aquí son los supuestos que tiene el proyecto de presupuesto que Milei mandó al Parlamento. Él dice que el año 2025 el presupuesto dice que vamos a tener un crecimiento del 5,4%. Si en lugar de ver eso, vemos qué es lo que dice el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central, bueno, ya dicen que este año no es el crecimiento que han puesto en el presupuesto del 5,4%, en realidad es del 4,4%. El presupuesto dice que en diciembre el dólar va a costar 1.325. No hace falta que les diga que obviamente es un supuesto que esté equivocado. En realidad el REM dice que va a costar 1.441. Y el índice de inflación en 2025, el presupuesto dice que va a ser más o menos 24%, pero el REM dice 28%. Y estos son los supuestos que tiene el presupuesto. Dice el presupuesto que en el año 26 va a crecer 5% el producto, que el dólar a fin del 2026 va a ser 1.423 y que la inflación va a ser el 10%.
Digo, los supuestos son, me parece, demasiado optimistas si uno mira lo que dicen las expectativas de mercado, que en lugar del 5 el año que viene vamos a crecer el 3,2, que en lugar de 1.423 el dólar va a estar en 1.665 y que en lugar de tener una inflación del 10% vamos a tener una inflación del 17%. ¿Por qué es importante esto? Porque si la inflación es 7 puntos más que la que tiene el presupuesto, el resultado de crecimiento de algunas variables que fueron anunciadas no se van a poder verificar así. Miren esta siguiente placa, por favor. La estimación, la estimación del REM, es decir, en vez de 10% de inflación, 17% para el año que viene, en realidad el aumento del rubro de jubilaciones, que se habla que va a ser el 15%, caería al 10% y se mantendría todavía muy por debajo de diciembre del 2023. El rubro de salud, el que me refiero, del 15% al 10% y se mantendría por debajo. Pero fíjense lo que ocurre con las jubilaciones. El presupuesto dice van a aumentar 2,2% en términos reales, pero si se usa una tasa de inflación que sea la de las expectativas de mercado, en realidad están cayendo 1,5%. Y finalmente, educación y cultura, en realidad el aumento del 5,8%, con una inflación del 17%, pasa a ser solo del 1,8% y está claramente por debajo de los niveles de noviembre del 2023. ¿Qué digo a manera de síntesis de esto? Cuando el presidente hizo su discurso anunciando que enviaba el presupuesto, anunció algunas de estas metas. Y parecía razonable que el presidente escuchara que había muchas críticas en estas cuestiones. Sin embargo, a la luz de los números, el presupuesto 2026, voy a adelantar mi opinión, creo que no va a ser aprobado. Y este gobierno ya tuvo 2 años sin presupuesto, lo cual le dio cierta discrecionalidad. Pero dependerá crucialmente de cómo le vayan las elecciones para no enfrentar un parlamento que no le permita seguir con demasiadas discrecionalidades. Eso lo vamos a ir viendo en las próximas semanas. Lo dejo ahora a Julio para que nos despidamos. Solamente para el cierre, Alfredo, muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos la próxima semana aquí en Secretos del Poder en la pantalla de Canal C. Gracias, buenas noches, otra vez.